Pues muy buenos días a todas y a todos que nos ven en el Facebook del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Eduardo Silva Pango, co-coordinador en conjunto con el doctor Renato Valderrama del CIDE del Seminario China Estudios Estratégicos en el marco de la cuarta edición del Seminario sobre Geopolítica en Asia en honor a nuestro querido colega Ulises Granados. Y en esta ocasión, pues vamos a tener el gusto de tocar un tema que puede ser, yo considero, em, pues de interés para todas y todos ustedes, que tiene que ver con la relación entre China con países anti-statu quo. Bueno, originalmente, un poco para compartir con todas y todos los que nos ven, teníamos tres ponentes para esta mesa. Lamentablemente, un colega de Venezuela pues no pudo conectarse en esta sesión. Justo él iba a hablar de las relaciones entre China y Venezuela, pero tenemos con nosotros aquí al doctor Juan Carlos Gachuz y esperemos que pronto se conecte el doctor Manuel Rocha, quienes nos van a estar compartiendo sobre sus temas. Y antes de iniciar, pues recordar la dinámica. En este caso tendremos de 2 a 15 minutos por ponente para dar espacio a preguntas, respuestas y diálogo este, entre quienes se conectan en el Facebook o quienes nos ven desde el Facebook con los ponentes o entre quienes estamos aquí en la sesión de Zoom participantes del seminario. Por esto, les invitamos a quienes nos ven en el Zoom, en el Facebook, perdón, que puedan dejar sus preguntas y se las haremos llegar a nuestros ponentes. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar rápidamente al doctor Juan Carlos Gachuz Maya, licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra. Y bueno, por su desempeño académico ha recibido la medalla Alfonso Caso otorgada por la UNAM y la beca MacArthur for Hewlett otorgada por el Institute of International Education. Fue profesor asistente en la Universidad de Essex. Ha sido profesor investigador visitante en SEIS, Shanghai, y profesor visitante en la Universidad de Mónaco. Fue Asia Fellow en el Ash Center de Harvard Kennedy School y Vivi Puentes Visiting School en Rice University. Ha sido asesor docente en el Colegio de la Defensa Nacional de México, donde ha impartido cursos a nivel maestría en temas de seguridad internacional y ha colaborado en varios proyectos académicos de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues como pueden ver, nuestro colega es un experto sobre el tema y pues nos va a compartir su ponencia. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Muy bien, gracias, buen día a todos. Un honor estar aquí con ustedes en esta mañana. Agradecer a Eduardo por la invitación y por todo ese esfuerzo tan grande que ha hecho de organización del seminario y que está siendo todo un éxito, afortunadamente. Entonces, bien, voy a compartir una presentación que hice. Originalmente, pues, como ya lo comentó Eduardo, teníamos previsto que tres ponentes participaran en este seminario, en esta mesa de análisis. Entonces, vaya, hice una presentación acorde a ello. Entonces, bueno, pues digamos que voy a cubrir los temas que vienen en esta presentación y eventualmente ahí Eduardo decidirá la dinámica que puede ser, si se conecta el otro ponente, pues ya continuará él o podemos tener un diálogo también, como tú lo decías, Eduardo. Pero sin más preámbulo, voy a iniciar esta presentación. El título en sí que propusiste para la mesa me llamó la atención obviamente desde el inicio. Países anti-statu quo, es decir, países que desde la perspectiva del realismo político buscan un cambio en términos de balanza de poder para posicionar sus intereses a nivel geopolítico, geoeconómico, geoestratégico. Es decir, que de alguna forma no están conformes con la estructura en las balanzas de poder y que recurren a diversas estrategias para tratar de cambiar esta estructura, ¿no? Eso de forma simple podemos entenderlas. Y entonces, en ese sentido,
desde la perspectiva teórica, pues podemos ubicar a varios países que entran en esa, digamos, en esa dinámica, ¿no? Particularmente, preferí enfocarme en el caso de Rusia, quizá por ser uno de los más importantes después de China, ¿no? Y ver cómo el apoyo del gobierno chino hacia Rusia se ha incrementado a partir precisamente de las sanciones y el boicot de los países occidentales hacia China. Es decir, que se observa una ecuación diametralmente opuesta, ¿no? Mientras Occidente sanciona, pone obstáculos y digamos que eh, sí, obstaculiza la estrategia rusa en Ucrania. China, a la inversa, tiene una estrategia de acercamiento con Rusia y eso es un parteaguas histórico. Entonces, me voy a enfocar en el apoyo de China a Rusia y eso es lo que voy a hablar, lo que me enfocaré, el tema que me enfocaré en los próximos minutos. Bien, China es actualmente el socio comercial más importante de Rusia. ¿Ok? Obviamente la cuestión de las exportaciones de crudo, de gas natural y también de algunos refinados hacia China, digamos que ha cambiado estructuralmente la balanza comercial entre los dos países. Y entonces, a raíz precisamente del boicot europeo y de las sanciones de la Unión Europea, sobre todo hacia las exportaciones rusas, entonces ha habido un proceso de, digamos, de sustitución en cuanto al destino de exportaciones y China ha tomado ese lugar. Pero no solo eso, también se ha visto reforzado el link estratégico, las relaciones entre Rusia y China en diversos ámbitos, ¿no? Que van más allá de las exportaciones en el sector energético. Y entonces ya voy a hablar un poco de eso, sobre todo el área de cooperación en términos de defensa, ¿sí? Militares. Ya voy a ver los últimos avances que ha habido ahí. Eh, los países ahora se refieren como strategic partners. Recientemente se dio esta alianza without limits, ¿no? Sin límites, ¿no? Así lo puso Vladimir Putin entre los dos países y entonces se ve cada vez un acercamiento, una alianza mucho más fuerte entre los dos países que tiene el objetivo obviamente de ayudar a Rusia en este entorno problemático, pero también en forjar una alianza a más largo plazo, ¿no? Con objetivos políticos, militares, económicos, etcétera. Entonces, esta relación China-Rusia obviamente es una prioridad en términos de análisis geopolítico. Bien. Básicamente el contexto histórico, ha habido tensiones históricas, siglo XVII, siglo XVIII, China-Rusia. Luego, durante la Guerra Fría, también con Mao Zedong, hubo esta división, los problemas chinos-soviéticos que prevalecieron sobre todo durante la década de los 50, al final de los 50, y entonces digamos que la relación históricamente ha tenido fluctuaciones, ¿no? Ha habido roces y ha habido obviamente esquemas de cooperación. Aquí una serie de tratados históricos entre los dos países. Se distingue el Tratado de Buena Vecindad y Relación de Amistad que se da ya en 2001, ¿ok? Donde los países con una visión también a futuro, ven que un contrapeso importante que se puede establecer con respecto a las democracias occidentales es entre estos dos países, que no son precisos, bueno, Rusia obviamente no es democracia, y que China, bueno, tiene un sistema político diferente, ¿no? Con único, características únicas, y entonces parece que políticamente hay un acuerdo para hacer una balanza con respecto al poder de la OTAN y de las democracias occidentales lideradas por Estados Unidos.
Y entonces, este tratado de buena vecindad y de amistad, siento que es el parteaguas contemporáneo del acercamiento entre los dos países. Sí, ya después del ambiente posguerra fría se comienzan a normalizar las relaciones y entonces comienza a haber, digamos, una tendencia de funcionalista en el área de cooperación internacional. Empieza a haber cooperación a nivel tecnológica, cooperación a nivel cultural también, cooperación a nivel educativo. Entonces, las relaciones entre los dos países comienzan a normalizarse. Y en años recientes esta alianza se ha fortalecido de manera decisiva. ¿Ok? Y la importancia de esta relación obviamente tiene una influencia a nivel global, porque estas dos potencias económicas nucleares obviamente conlleva una asociación que trae impactos en distintas latitudes regionales y globales en términos de geopolítica. Bien, ya está. Entonces, la relación económica se ha diversificado también, no solamente es en términos de energía, hay un auge de inversión china en Rusia, en distintos proyectos de infraestructura que tienen que ver, obviamente, con el sector energético, pero aún más allá en otros distintos ámbitos, ¿no? Ya lo vamos a ver, términos de carreteras, de trenes e incluso de cooperación espacial. Bien, aquí voy a minimizar esto para que pueda verlo. Ya está, esa es la estadística más reciente. Tomando en cuenta todo el 2023, el comercio bilateral asciende a 240.000 millones de dólares. Es decir, ya es un comercio significativo. Y aparte de esta cifra, que ya es una cifra obviamente muy importante en términos regionales, es el crecimiento, la tasa de crecimiento del comercio bilateral supera, pues vaya, muchos otros indicadores en otras latitudes del mundo en cuanto a comercio bilateral. También se observa un equilibrio en la balanza de pagos. Las exportaciones de China a Rusia equivalen a 110.000 millones de dólares y las exportaciones de Rusia a China 130. Es decir, no se observa de ningún lado un déficit, digamos, dramático, sino que hay un cierto equilibrio, lo que le da también digamos que un tinte de sustentabilidad a mediano y largo plazo. Decir, el comercio es bilateral y no hay una dependencia extrema de un lado ni del otro. Para las exportaciones de Rusia a China, si podemos clasificarlas, si podemos ubicarlas como exportaciones predominantemente de productos, de raw materials, de materias primas, ¿no? Y entonces tenemos petróleo crudo, también algunos refinados, y después tenemos algunos productos agrícolas, minerales, maderas, etcétera. Es decir, el aparato industrial chino sigue requiriendo de fuentes de importación y entonces Rusia ha tomado ese sitio, a pesar de que también hay importaciones desde Rusia de otros electrónicos, por ejemplo, de tecnología y de algunas exportaciones militares, como vamos a ver más adelante. Y las exportaciones de China a Rusia, pues obviamente ya tienen otro enfoque con un valor agregado mayor, teléfonos, computadoras, autopartes, electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, es diferente, digamos, que el perfil de exportaciones de Rusia a China que el de China a Rusia, ¿no? Bien, otro factor muy importante a tomar en consideración es los proyectos de inversión en Rusia de China que han tenido un auge en los últimos 3 años.
Actualmente China tiene más de 79 proyectos de inversión, uno de los países donde China tiene más inversión a nivel global, que equivalen a más de 165.000 millones de dólares en varios sectores, sobre todo en la industria minera, en la industria de la construcción, desarrollo agrícola, energías sustentables, hay que decirlo, transporte igual, etcétera. Entonces, la inversión china en Rusia se ha incrementado más del 150% eh, en 2022, es decir, ha tenido un boom precisamente y coincide con, obviamente, el periodo del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, esa área, Primorsky Krai, ¿no? Esa región que colinda con China tiene un auge particular porque ha recibido en los 2 últimos años inversión millonaria de China, ¿no? Aquí en la imagen puse también otros proyectos de inversión muy recientes de China. Y esto, como podemos ver el mapa, son inversiones en el Ártico, en el Ártico. Entonces, no solamente es la cuestión de la inversión como tal, la inversión extranjera directa en el área, sino obviamente el tinte geopolítico y geoestratégico, ya que inversiones chinas en una región donde hay un conflicto multinacional hoy en día, pues habla también de una alianza, ¿no? En términos China-Rusia, en esta región sensible en términos geopolíticos, donde las empresas estatales chinas ya tienen presencia, ¿ok? Y están haciendo, más allá de actividades de exploración, también ya hay explotación directa y hay acuerdos de largo plazo entre Rusia y China en el Ártico, en el Ártico. Hay varios acuerdos en el campo de la energía. Sobresale ese acuerdo a 30 años con un fondo de 400.000 millones de dólares que se firmó en mayo del 2022. Eh, También está la cuestión de esos ductos en Siberia con contratos a largo plazo. Básicamente la inversión china en Rusia no solo tiene que ver con industria de exploración y de extracción, sino también se encuentra en la industria de la refinación y en gasoductos. ¿Ok? También hay inversiones joint ventures, inversiones conjuntas, es decir, donde eh, Rusia, capital estatal ruso, se combina con capital estatal chino y entonces se crean sociedades conjuntas, sobre todo de explotación en el ramo petrolero. Bien. En términos de proyectos de infraestructura, también hay proyectos muy importantes. Uno de los más recientes e importantes es el tren de alta velocidad Moscú-Kazán, que es inversión china, básicamente, y que se espera, el gobierno ruso ha anunciado que quizá a finales de 2024 el tren ya esté terminado completamente, ¿no? Y es un tren de alta tecnología que muestra el potencial eh, que puede tener la inversión china en el sector ferroviario de Rusia, tomando obviamente la red, como ejemplo, la red china ferroviaria que se ha vuelto la más desarrollada en el mundo. Ya lo mencioné, eso del poder de Siberia, el ducto, que es un ducto gigantesco que atraviesa Siberia, ¿no? Y que es una inversión multimillonaria, también es inversión china. Hay otros 26 proyectos de infraestructura de más de 1.6 billones, sobre todo financiado por capital estatal chino. Entonces, aparte del comercio bilateral, también los proyectos de infraestructura de China en Rusia están siendo cada vez mayores. En términos de
cooperación y defensa militar, también esta cooperación se ha hecho cada vez más fuerte en años recientes. Ya mencioné al principio de esta presentación que hay una historia de fluctuaciones en la relación y de roces entre los dos países, pero finalmente el contexto actual de la relación bilateral es de una cooperación cada vez más estrecha. Eh, Desde 2017, China y Rusia han venido firmando una serie de acuerdos que van desde ejercicios militares hasta adquisición de material y equipos militares sin parteaguas, ¿ok? Es decir, lo que se observa ahora es, digamos, que la cúspide de la cooperación militar, ¿no? Ello ha sido incluso plasmado en los white papers de China, en los planes quinquenales. Y en la cuestión de los ejercicios militares puede llegar a ser controversial, ya que los países son libres de realizar ejercicios militares con diversos países a nivel global, ¿no? Y entonces, el decir es que Rusia y China cada vez tienen más ejercicios militares podría no ser tan relevante, porque como los tiene China y Rusia, también los tiene India y China, por ejemplo, ¿no? Y los puede tener China y Brasil. Lo que distingue desde mi punto de vista estos ejercicios militares es específicamente su ubicación geográfica. Y entonces ahí sí que podemos ver un tinte geopolítico, tinte de estrategia de los dos países, ya que se ubican precisamente en, digamos que en los focos rojos o donde hay una actividad en términos militares activa por parte de China o donde China tiene conflictos con otros países. El South China Sea, el mar de Japón, East China Sea. Es un terreno ahora, digamos, que China y Rusia han usado de forma muy frecuente en términos o con el objetivo de entablar una posición de disuasión con respecto, obviamente, a Estados Unidos y las Freedom of Navigation Operation de Estados Unidos y de sus aliados, ¿no? De sus aliados. Entonces, se observa cada vez más el ejercicio militar conjunto de China y Rusia en esta área. Eh, Bien, sí, y eso es un punto relevante. Aquí el Departamento de Defensa nos muestra en esta gráfica cómo las actividades militares, los ejercicios militares conjuntos entre China y Rusia se han diversificado. Se han diversificado en los últimos años. Y entonces, vean, a inicios del 2000, básicamente eran ejercicios más simples y ahora para 2022, 2023, se vuelven más complejos, ¿no? Ya son ejercicios multidominio, van allá, más allá de ejercicios terrestres, también hay ejercicios navales, simulación, inteligencia artificial, patrullaje aéreo, competencia estratégica, etcétera. Entonces, digamos que es mucho más complejo el número de operaciones y ejercicios militares entre los dos países. Bien, esta noticia trajo mucha controversia en julio de este año. eh, Aviones espía estadounidenses descubren que hay ejercicios militares conjuntos Rusia-China en el mar de Bering. Okay. Históricamente, Rusia ha venido haciendo un patrullaje en el mar de Bering, obviamente, pero nunca con China. Y entonces, esta noticia trajo, digamos que, una reacción inmediata por parte de Estados Unidos, ya que medios de comunicación dieron a conocer que al menos 11 destructores rusos y chinos se habían acercado demasiado, ¿no? Eso fue la palabra, demasiado, a Aleutian Islands en Alaska
y que obviamente se aproximaban peligrosamente a la costa estadounidense. Sin embargo, nunca entraron, no se demostró. Esta fue la noticia, 11 de julio, pues hace unos días prácticamente. eh, Barcos chinos eh, se aproximan y hacen ejercicios conjuntos con barcos rusos en la costa de Alaska. Y esto sí que es una noticia nueva, porque entonces el hacer ejercicios conjuntos con esa proximidad geográfica hacia Estados Unidos, digamos que es un elemento nuevo, ¿no? Que encendió los focos rojos a la Guardia Costera estadounidense. Otra noticia muy reciente, y esto es de la visita de Vladimir Putin a Rusia, esto fue en mayo de este año, donde se anunció que la cooperación militar se iba a profundizar y que incluía ahora nuevas líneas de acción entre los dos países. Entonces, no mencionaré los, digamos, los acuerdos tradicionales, lo que ya se conoce. Lo nuevo de este acuerdo militar, de este nuevo acuerdo militar, tiene que ver con tecnología espacial, ¿no? Estados Unidos también fue criticado por China por contribuir a que el conflicto en Ucrania no termine y que al contrario cada vez se extienda más. Entonces, en términos de retórica, el gobierno chino acusa a Estados Unidos y lo nuevo de este nuevo acuerdo militar tiene que ver con cooperación espacial. Beijing y Moscú van a promover cooperación en el campo de Deep Space Exploration, exploración espacial y en la construcción de nuevas estaciones espaciales y de sistemas de satélite sino-rusos, pero lo que más distingue a este nuevo acuerdo, lo que llamó la atención de los medios de comunicación militares a nivel global, es que los dos países han anunciado la construcción de una planta nuclear, ¿ok? En el espacio para darle soporte en términos de, de energía a la Estación Lunar Internacional, la ILRS, en el cual China y Rusia han venido trabajando desde 2021. Y entonces esto sí que es una noticia, porque la, la inclusión o el desarrollo de una planta nuclear espacial, pues conlleva una serie de temas alrededor en términos de seguridad internacional, en términos de espacio aéreo y obviamente en términos de geopolítica. Y entonces, esta es la noticia más importante que se dio con respecto al nuevo plan de cooperación militar que se dio en mayo de este año. No sé si podemos ya ir, por favor, concluyendo. Ya llegó el otro punto. Ok, ok, bien, bien. Bueno, me voy a dar prisa. Ya está. Entonces, la exploración, digamos, espacial tiene que ver con términos militares, diplomáticos, económicos, tecnológicos, etcétera. Y es algo de lo más relevante. Entonces, en los próximos años veremos cómo esta cooperación básicamente se hace más cercana y cada vez hay más proyectos en términos de tecnología espacial entre los dos países. Ya no me va a dar tiempo a hablar en términos de cooperación en ciberseguridad, pero también es un área estratégica tanto para Rusia como para China y vienen avanzando los dos países en términos de acuerdos para fortalecer, obviamente no solo cybercrime, pero también en términos de la lucha contra amenazas externas. La cooperación cultural siempre es importante mencionarla. Cada vez hay una cooperación cultural más estrecha entre los dos países, es una prioridad para ambos. Y bien, llegamos a la conclusión, la relación dinámica.
cada vez hay más cauces, nuevos canales de cooperación entre los dos países y la alianza parece afianzarse no solamente en las instituciones como el Foro BRICS o el Acuerdo de Cooperación de Shanghái, sino también en forma bilateral. Y obviamente ello tiene implicaciones geopolíticas a nivel global por el papel y el perfil de los dos países, y es sin duda la alianza, sin temor a decirlo, que más preocupa a Estados Unidos. De ahí que hay que seguirla de cerca. Y bien, hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu ponencia. La verdad, me parece que has cubierto de manera amplia, ¿no? La complejidad de la relación sino-rusa. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Manuel de Jesús Rocha Pino, que se acaba de incorporar a la mesa. Me permito presentarlo rápidamente. Es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y pues ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Paz y Conflicto de la Universidad de Uppsala y el Nordic Institute of Asian Studies de la Universidad de Copenhague. Sus líneas de investigación comprenden la política exterior china, la historia de China moderna y contemporánea y las relaciones internacionales en Eurasia. Además, bueno, igual ahorita me podrás corregir, Manuel, investigador postdoctoral con CONACYT en la UAM Coajimalpa. Manuel, bienvenido. Pues tienes la palabra hasta por 15 minutos para después dar pie a preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Voy a bien. compartir una exposición. Eh, Veamos si ya se pudo compartir. No, bueno, entonces no la vemos. Ya, ¿verdad? Ahí va, ya. Bien, muchas gracias. Yo hago una exposición en un sentido histórico sobre el desarrollo de la relación entre China y Rusia desde la perspectiva del triángulo estratégico que han establecido y siendo uno de los participantes del Triángulo Estados Unidos. Y me interesa indagar si la asociación estratégica que han mantenido desde 1996 se puede convertir en una alianza de defensa mutua, que en estos momentos no lo es. Sigue siendo una asociación estratégica de acuerdo al Tratado de Amistad y Cooperación que tienen desde el 2001. Para que se convierta en una alianza tendrían que derogar este acuerdo, que curiosamente, a pesar de la conflictividad internacional que ha habido desde 2022, justamente en 2022, los actores refrendaron el acuerdo de 2001. Entonces, bien, parto desde una perspectiva del realismo clásico, analizo la estructura del sistema internacional, el impacto del triángulo estratégico, China, Rusia, Unión Soviética hasta el 91 y Estados Unidos en el orden internacional, cómo defino estructura, configuración de poder generada por las potencias del sistema. Las variables fundamentales son el número de actores, en este caso los que acabo de mencionar, y la distribución de poder entre ellos y cómo interactúan en base a esta distribución del poder. Identifico tres momentos coyunturales en la orientación del triángulo entre 72 y 89, la coalición China-Estados Unidos contra la Unión Soviética. En 89 yo considero que termina el triángulo por las sanciones derivadas de la masacre de Tiananmen que aplica Estados Unidos y sus aliados en contra de China, aunque desde 1980, debido a la instrumentación de la política de paz y desarrollo durante el liderazgo de Deng Xiaoping, no había actuado de una forma tan manifiesta el triángulo o la coalición de China, Estados Unidos contra la Unión Soviética, aunque en 1980 recordamos que China no apoya a la URSS en su invasión a Afganistán. El triángulo es muy importante porque es un factor definitorio en cómo termina la Guerra Fría, que es con la disolución de la Unión Soviética. El otro momento cultural es el de 1996, cuando se establece la asociación entre China y la Federación Rusa, y actualmente, a partir de 2022,
lo que se ha denominado la Asociación Sin Límites Sino-Rusa, que fue de forma temporal. Se aplicó el término sin límites en 2022, pero en la cumbre de Sino-Rusa de 2023 ya no se utiliza este concepto, frente a lo que un autor llama la realineación de aliados occidentales del gobierno de Biden. Eh, Otro concepto que utilizo en la exposición es que a partir de 1990 se utilizan diferentes variaciones en la definición de lo estratégico. Previamente, al fin de la Guerra Fría, lo estratégico se utilizaba principalmente en cuestiones de tipo militar. A partir de 1990 se amplía la semántica del concepto, se utiliza estratégico incluso para cuestiones económicas, publicidad, etcétera. Pero a partir de justamente el conflicto de Ucrania, el concepto de estratégico pues ya tiene nuevamente, se remite a esta consideración principalmente militar. Eh, Antecedentes de la política exterior de China: primero hacia la Unión Soviética, la alianza sino-soviética que termina en 1960, este periodo de tensiones por el discurso antirevisionista y de crítica a la política de coexistencia de la URSS. A partir de la Revolución Cultural, la rivalidad sino-soviética en el tercer mundo, la guerra en 69, el realineamiento del triángulo estratégico a partir de 72, en el que el triángulo ya se presenta como una estructura del sistema internacional, y posteriormente a estas etapas de proceso de modernización, diplomacia de paz y desarrollo de la era de Deng Xiaoping, hasta 92, cuando Deng Xiaoping realiza el viaje al sur, y la reaproximación sino-soviética en mayo del 89, con la visita de Gorbachev a Beijing y la represión de la plaza de Tiananmen, yo considero que es cuando termina esta etapa del triángulo por las sanciones. En el periodo de posguerra fría, aquí ya lo conocemos bien, el periodo de Jiang Zemin, los conceptos de multipolaridad y nuevo concepto de seguridad, y el periodo de Hu Jintao de multilateralismo y ascenso y desarrollo pacífico, que van definiendo la orientación de las asociaciones estratégicas de China en su relación con otras potencias. Algo importante, las asociaciones sirven para impulsar la política de relaciones entre grandes potencias. Dao Guangxi durante el régimen de Jiang Zemin, el discurso de la multipolaridad, y el nuevo concepto de seguridad a partir del 96, y las aportaciones de la política exterior de Hu Jintao, el poder blando y el mundo armonioso, ¿no? El multilateralismo. En el inicio de la posguerra fría, donde identifico la, la, la aparición de estos mecanismos que antes de la posguerra fría no existían en el sistema internacional, y especialmente en la relación entre potencias debido a la división bipolar. La aparición del concepto, bueno, en las relaciones entre potencias, se puede remitir a los contactos establecidos entre la URSS y Estados Unidos entre 1990 y 91 durante las negociaciones a favor de construir un nuevo orden de seguridad para Europa. El concepto, asociación estratégica, fue usado para denotar la forma de la cooperación en que se involucraban con el fin de ganar ganancias mutuas en establecer o distribuir sus áreas de influencia. La aplicación del concepto de asociación sucedió en el contexto de las negociaciones para la construcción de un nuevo sistema de seguridad en Europa tras la caída del muro de Berlín, en aspectos como el control armamentista, la unificación de Alemania, y esto es importante, la pertenencia de Alemania a la OTAN. Una de las finalidades del diálogo soviético-estadounidense iniciado en 90 fue evitar la percepción por parte de los dirigentes de la URSS de que su país continuaría siendo amenazado por los aliados occidentales. En febrero de 92, una oficialización del concepto de asociación en términos diplomáticos se realizó durante la cumbre bilateral ruso-estadounidense llevada a cabo en Camp David de Washington entre Bush y Boris Yeltsin, ya presidente de la Federación Rusa. Y en esta cumbre de 92, las partes rusa y estadounidense emitieron un comunicado conjunto en el que declaraban que ambos estados no se consideraban como enemigos y se comprometían a desarrollar una asociación basada en el entendimiento mutuo. Y aquí es algo importante: se presenta este compromiso informal del gobierno de Bush de no expandir la OTAN en el espacio soviético. Y este tema o este punto tiene mucho que ver con el conflicto ruso-ucraniano iniciado en 92. Algunas definiciones del concepto de asociación: uno que me gusta mucho, que es de los primeros que leí en 2005, de Klimenko: medio organizacional para establecer vínculos cooperativos en áreas clave en base a los acuerdos que las partes han establecido, adaptando sus intereses y derechos por igual. Lo interesante de Klimenko es que es un autor ruso que publica este artículo en una revista rusa.
en Far Eastern Affairs, que recibía el Colmex, pero ya no lo recibe. Eh, bueno, hay diferentes definiciones, no pierdo mucho tiempo en esto. Una que es relevante, uso multifuncional y ubico los términos estrategia y estratégico, que ha atravesado por una evolución semántica en la que ha pasado de ser conceptos especializados en cuestiones militares a ser aplicados en una variedad de contextos como lo político, ¿no? Que es este tema de la exposición, y una interpretación flexible de lo que es considerado como estratégico durante la posguerra fría. Las asociaciones estratégicas de China, debido al periodo de unipolaridad durante los años 90, abandonar la formación de alianzas de defensa formales. China mantiene su acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte del 61, y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque lo voy a retomar al final de la exposición. La primera asociación es con Brasil en 93, con Rusia en 96, con Francia, la primera con un país occidental, y la fallida con Estados Unidos en 98, que es durante el viaje de Clinton a China. Jiang Zemin le ofrece el acuerdo de asociación, Clinton no reacciona a tiempo, asume el discurso de Jiang Zemin, y al volver a Estados Unidos le explican de qué se trata la asociación estratégica, y el gobierno de Estados Unidos rechaza que exista ese vínculo con China. Entonces, no existe, nunca existe una asociación estratégica de China con Estados Unidos, aunque el gobierno chino lo haya considerado en algún momento. Las asociaciones varían en vínculos cooperativos entre China y las potencias, conjuntar seguridad estratégica en los términos del nuevo concepto de seguridad de los 90, fortalecer el prestigio internacional de China, atracción de inversiones, de tecnología y expertos en la administración y gerencia, en función del proceso de modernización, diversidad de asociaciones estratégicas. Bueno, hay una gama de formas de cómo se puede definir, de acuerdo al interlocutor: asociación estratégica integral, asociaciones constructivas, de buena vecindad, y una asociación de cooperación que por motivos históricos pues, no avanza más de eso, que mantiene China con Japón. Medio para relacionar a China con otros países considerados potencias mundiales, y así crear la identidad de China como potencia, que es la parte medular de la política de Daqo Guanxi. Mecanismo para evitar acciones de balance por parte de Estados Unidos en contra del proceso de reforma de China, es decir, China adquiere socios para evitar las políticas de balance en ese momento. El desarrollo de las relaciones sino-rusas durante la posguerra fría. Eh, Desde la perspectiva, aquí hay que tomar en cuenta la evolución de la política interna rusa, de la perspectiva occidentalista de Yeltsin y Viktor Chernomyrdin, a la emergencia del grupo euroasianista en la política, la élite de la política rusa a partir del 96, con Evgeny Primakov es nombrado el primer ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Bueno, a lo que ya comenté, la normalización de relaciones sino-soviéticas, la posición de China frente al Estado del 91, que lo apoya, el reconocimiento de la Federación Rusa en 91, y inmediatamente cuando Bolsin ya es el presidente de la Federación, el acercamiento chino con los rusos para evitar un momento de la conflictividad. En ese momento no existían acuerdos fronterizos entre los países. Se establece una asociación constructiva en 94, con la visita de Jiang Zemin a Moscú. Rusia establece un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y a partir de 94 también ocurre la implementación de las asociaciones de la paz de la OTAN, que implica el proceso de ampliación de la OTAN en Europa del Este, y Rusia se acerca ante este movimiento estratégico de Estados Unidos a China para firmar un acuerdo de asociación estratégica. La ampliación de la OTAN está detrás de las partes de las consideraciones para que Rusia se acerque a China en ese momento, como acabo de comentar, con el nombramiento, a partir del nombramiento de Primakov como ministro de Asuntos Exteriores ruso. En 96 se establece esta asociación estratégica cooperativa, eh, y se caracteriza por los tres no. No era una alianza, no era confrontativa y no está dirigida en contra de un país. Estos aspectos se han mantenido hasta el acuerdo actual, y aquí vemos que el triángulo estratégico va adquiriendo esta característica. Si en los 70 es una coalición en contra de la Unión Soviética, en este momento es un mecanismo de cooperación para que ambos países, de Rusia y China, puedan llevar a cabo sus proyectos de modernización en un caso y de recuperación económica en el otro. Eh, entonces, no es propiamente una coalición para ejercer un balance contra un tercero, y se realiza en 96 como parte
de la agenda de la asociación la cumbre de Shanghai, ¿no? En donde se acuerdan los límites fronterizos entre los países soviéticos de Asia Central, además de Rusia, y la formación del grupo de los cinco de Shanghai. Y bueno, saliendo un poco del tema, es importante porque hace unos días William Lavie hizo un comentario bastante torpe al respecto. Bueno, voy a retomarlo al final de la exposición, que creo que es importante mencionar. La Asociación Estratégica durante los 90 se emite una declaración conjunta sobre la multipolaridad y la construcción de un nuevo orden mundial. Se reducen las fuerzas militares que se apuntaban como enemigos en la zona fronteriza entre Rusia y China. El nuevo discurso, lo formación de un nuevo orden mundial, asociación a largo plazo, adherencia al derecho internacional y del mandato de la ONU como uno de los referentes de la asociación. En 98, Primakov, ante la presión de Estados Unidos, especialmente por el conflicto que está ocurriendo en Serbia, Primakov propone a China y a la India el establecer un triángulo estratégico, sí, más de tipo militar contra Estados Unidos, y la India y China se deslindan de esta propuesta que se queda en el aire. En este momento Primakov ya es primer ministro de Rusia. Los beneficios para Rusia de este proceso: dedicar sus recursos en su proceso de liberalización económica, sus relaciones con Occidente, la estabilización de sus fronteras en Oriente y mantener cierta presencia en Asia Central. La asociación hasta a partir del 2001, este acuerdo que menciono, el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de 2001, que es el marco de las relaciones sino-rusas hasta la actualidad, apoyo de China a la centralización del poder realizada por Vladimir Putin, que nombrado presidente en 99, diciembre de 99, la formación de la Organización de Cooperación de Shanghai, la cultura del 11 de septiembre que aprovechan Rusia y China, porque Bush requiere de la cooperación de ambos países para llevar a cabo su guerra contra el terrorismo, transparencia en los programas de defensa, reciprocidad en contactos, diálogos de temas de seguridad en varios niveles, y algunas tensiones como el temor de Rusia a la inmigración china en Rusia asiática y desconfianzas históricas debido a la poca integración económica. Y aquí hay algo que también me parece relevante. Durante la producción académica de los años 90 y de la década del 2000, los textos que analizan especialmente de la Academia Occidental, la relación entre Rusia y China, ponen un especial énfasis en la posibilidad de un conflicto entre Rusia y China, debido a estas tensiones de tipo fronterizo. Pero bueno, finalmente no está ocurriendo, pero es una fijación de estos especialistas en que exista un conflicto entre rusos y chinos. A partir de Disculpa, 2008, Manuel. Disculpa por interrumpirte. No sé si ya podemos ir concluyendo, por favor. bien. Eh, bueno, ¿en dónde inicia el conflicto, pienso yo, entre Rusia y Estados Unidos durante la última década? No en 2014, debido a lo que hace Yanukovych de desligarse del acuerdo de asociación con la Unión Europea, sino el anuncio que hace Putin para presentarse a la reelección como presidente de Rusia en las elecciones de 2012 y al proceso de construcción de la Unión Económica Eurasiática. Esta es una fotografía posterior a ese anuncio. En diciembre de 2012, Hillary Clinton dice que no va a aceptar la Unión Económica Eurasiática. Estados Unidos va a hacer todo lo posible por destruirla. Bueno, la cooperación en energía, que seguramente el profesor Lachus ya les mencionó, estas gasoductos entre el Ártico ruso y China, poder Siberia 1 y 2, la importancia de la ruta del norte, para la transportación de gas natural licuado desde la península de Yamal hacia China, que es un proyecto. Es un proyecto. Y bueno, aquí si me da 5 minutos el profesor Siles, se lo voy a agradecer mucho. La percepción de China del conflicto en Ucrania. Las tensiones que iniciaron el conflicto suceden entre el 21, noviembre de 2021 y febrero de 2022. En enero de 2022 ocurre un intento de golpe de Estado en Kazajstán, donde interviene la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la cumbre Rusia-China de febrero de 2022, es donde se presenta el concepto sin límites, que es un concepto que propone el académico chino desde 2013. En la cumbre sino-rusa de 2023, sin embargo, no se aplica el concepto de sin límites. Y yo identifico y pienso que el conflicto entre Rusia y Ucrania no comienza con la invasión el 24 de febrero, sino el 22 de febrero, con un ultimátum que lanzan Joseph Biden y Olaf Scholz en Washington en contra de Putin, advirtiéndole que si invade Ucrania, ellos
se va a cancelar el proyecto Nord Stream. Scholz no habla de destruirlo, porque lo destruyen posteriormente, como sabemos, en 2022, pero este órdago, esta provocación en contra de Rusia es lo que provoca finalmente el inicio de la invasión el 24 de febrero. Y con la invasión que vimos hace unos días a Kursk, vemos que Rusia tiene razón en estos temores de que Ucrania pertenezca a la OTAN. En marzo de 2022, Biden imparte un discurso en Varsovia en el que dice de forma más o menos clara que tienen que eliminar al régimen de Putin, y a partir de 2022 el concepto estratégico de la OTAN y los comunicados de cumbres del G7 señalan a China y Rusia como amenazas estratégicas. Lo que dice Biden en ese discurso en Varsovia es: este hombre no puede permanecer en el poder, y posteriormente el Departamento de Estado desmiente la declaración. En abril del mismo año, el general Justin, secretario de Defensa, advierte en Kiev que el objetivo de Estados Unidos es debilitar a Rusia. Y hay dos reacciones que me parecen pertinentes de funcionarios chinos. Uno de Wang Yiwei, publicado en Global Times, que es el vicepresidente del Instituto del Pensamiento de Xi Jinping. En ese momento, Wang Yi escribe: Biden acaba de decir lo que realmente piensa sobre la crisis de Ucrania. Todas estas sanciones, estigmatizaciones y la demonización contra Putin y Rusia solo tienen un propósito clave: hacer que Rusia se derrumbe nuevamente, como lo hizo Occidente con la Unión Soviética en el pasado. Los tomadores de decisiones estadounidenses como Biden esperan que surja otro Mikhail Gorbachev y reemplace a Putin. Y este es un funcionario, una autoridad para hacer este tipo de declaración. No se hace a alto nivel, pero sí se hace a nivel de estos funcionarios. Y por otra parte, Yun Duhuay, que es el embajador entonces en Malta, revela las verdaderas intenciones de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, que es, así dice el artículo, matar tres pájaros de un tiro: con un cambio de régimen, una Rusia muy debilitada y una Europa más dependiente. Conclusión: el triángulo estratégico ha sido desfavorable a Estados Unidos desde 96, como sabemos. El país indispensable, sin embargo, para que Estados Unidos pueda enfrentar a China en una confrontación estratégica de Rusia. Sin Rusia existe incertidumbre sobre el resultado del conflicto entre Estados Unidos y China. China y Rusia son conscientes de que el objetivo principal en la contienda en Ucrania son la desestabilización del gobierno ruso y un eventual cambio de régimen. China y Rusia han aumentado sus relaciones de cooperación militar, se ha comentado, aunque no prefieren establecer un acuerdo de defensa debido a la desestabilización que esto provocaría en el sistema. Ambos países, en ese sentido, han mostrado una posición más respetuosa del statu quo que el gobierno de Biden. A propósito del título de la mesa, países statu quo, anti-statu quo, yo creo que aquí China y Rusia se han mostrado más respetuosas del statu quo al no establecer un tratado de defensa mutua. Las exigencias del gobierno de Estados Unidos a que China no coopere con Rusia en el conflicto ucraniano tienen el objetivo de iniciar un distanciamiento o un daño en la relación entre Rusia y China. Y finalmente, hace unos días se presentó una advertencia, que es la formación de un triángulo regional en el noroeste de Asia, mediante el acuerdo de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte. Y si nos damos cuenta, en este vértice en el noroeste de Asia, China, la Corea del Norte ya tienen un acuerdo de defensa, Rusia acaba de tener su acuerdo de defensa con Corea del Norte, y faltaría entre Rusia y China. Son advertencias que estos países están lanzando, porque obviamente un acuerdo de este tipo sería un terremoto para el sistema internacional. Y eso es todo. Muchas gracias, Manuel, por esta excelente revisión histórica que me parece que se complementa muy bien con lo que expuso Juan Carlos Gachuz en un sentido un poco más contemporáneo. Disculpa por el asunto del tiempo, Ah, pero no, me gracias. gustaría, sí, me gustaría, bueno, pues dar paso un poco a las preguntas que aquí ya nos pusieron en el Facebook. Agradecemos a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo de esta mesa. Pregunta Silvia Torres. Pues a lo mejor para ambos ponentes, aunque me gustaría primeramente darle la palabra al profesor Juan Carlos Gachuz, que lamentablemente se tiene que retirar por cuestiones laborales. Pregunta Silvia Torres: ¿el ferrocarril de alta velocidad y las inversiones en puertos del Ártico forman parte de la franja de la ruta de China? Y si la cooperación implica básicamente inversiones chinas en Rusia, o si no existen inversiones rusas en China. Bueno, Juan Carlos, no sé si quieres responder, por favor. Sí, muy bien. Bueno, la primera parte, yo considero que los proyectos de inversión recientes, al menos en los últimos 2 años, tienen más un enfoque bilateral, ¿eh? O sea, que responden a necesidades bilaterales inmediatas de apoyo de China a Rusia. Y en ese marco
creo que son dirigidos por el Estado chino. Sin embargo, la estrategia es integral regional y sí podrían ser parte eventualmente de la cadena de proyectos de Belt and Road Initiative. La segunda parte sobre la inversión. También en los últimos 3 años, Rusia ha enfrentado más de 3.000 sanciones comerciales a nivel global, lo que impide obviamente que las inversiones rusas se concreten en diversas latitudes. Aunado a ello es obviamente la contracción de la economía rusa, que en 2023 dio un respiro, pero que básicamente limita de alguna forma que el país tenga la capacidad de dirigir montos significativos de inversión extranjera directa, ya sea en China o en otro país en específico, ¿no? Digamos que se ha mantenido en niveles bajos. Para ser breve, hasta ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Manuel, no sé si quieras contribuir en este sentido también. Sí, las inversiones en el Ártico pertenecen al componente de la ruta de seda polar de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y China pues tiene suficientes recursos para invertir principalmente en la explotación de energéticos, pero también pensando en la construcción de puertos para la transportación de mercancía a través de la ruta del norte. Hay que esperar cómo va a ser el proceso de deshielo que se tiene proyectado en el Ártico. Esto es a largo plazo, pero lo inmediato son la inversión en infraestructura. Y aquí hay que, en infraestructura de energía. Y aquí, viendo el aspecto en general de lo que está ocurriendo en la región del Ártico, hay un proceso de polarización en la misma. China tenía proyectos para invertir en Groenlandia, en Noruega tenían pensado un ferrocarril, lo que son las ilusiones, desde Kirkenes, que es un puerto en Noruega, hasta Helsinki y trabajar ahí con una infraestructura de transportación de mercancía que llegaría de China a Kirkenes y se transportaría a Helsinki. Luego de Helsinki había otro proyecto, un puente, un túnel entre Helsinki y Tallinn en Estonia, pero obviamente todos estos proyectos se perdieron. También tenía proyectos para invertir en minería en Groenlandia. Todo esto se perdió. Como comentaba en el artículo que se va a publicar próximamente en el otro libro que está editando el profesor Sili, todos los países escandinavos, nórdicos, con excepción de Islandia, consideran ya a China una amenaza estratégica. ¿Hay valoraciones históricas para esto? Pues no, porque China nunca mandó un comodoro a Escandinavia a abrir puertos, pero ellos dicen que sí. Bueno, pues allá ellos. La cuestión es que la polarización consiste en que China pues, está siendo replegada del Ártico este, europeo, mientras que los europeos ya no tienen participación en el mercado energético de la península de Yamal en Rusia. Entonces, vemos aquí hay una división regional en una parte muy amplia, muy extensa del mundo, entre estos dos bloques que se están enfrentando. Y hace unos días ocurrió algo, como decimos en México, de que no hay que contar el dinero delante de los pobres, que el presidente Putin habló de proyectos para invertir por parte de China en el Ártico, y al mismo tiempo, en los mismos días, Volkswagen anunció esta noticia de que estaba pensando ya cerrar plantas de automotriz en Alemania y la posibilidad de despedir hasta 120,000 trabajadores. Entonces, esto se debe por la crisis energética provocada por la destrucción de los gasoductos Nord Stream y la ruptura de las relaciones energéticas con Rusia. Entonces, mientras Putin se ríe en Vladivostok, donde fue este foro económico, anunciando el aumentar las relaciones de inversión y de cooperación con China en el Ártico, aquí en Europa pues están pensando en la recesión y próximamente también pues en el invierno, ¿no? Poco a poco se acerca. Entonces, bueno, esta división del Ártico no le conviene a nadie, considerando también, recordando el proceso de calentamiento global y de
y de deshielo en el Ártico, ¿no? La, este, la exposición del permafrost por debido al deshielo. Y recordemos también aquella fotografía de la destrucción de los gasoductos Nord Stream y cómo brotaba ese gas del mar, ¿no? Y todo ese gas que el daño ecológico que terminó provocando en esa región, en el mar Báltico y también más abajo. Entonces, ¿de qué se habla cuando nos hablan de cooperación para salvaguardar el medio ambiente si vemos una guerra en esta región? Muchas gracias, Manuel. Pregunta Eduardo Torres. ¿Qué papel juega la colaboración entre China y Rusia en regiones como Medio Oriente o África? O, por ejemplo, ante el conflicto entre Palestina e Israel. Igual le daría la palabra en el orden que pasaron. No sé si Juan Carlos quisieras o tengas alguna opinión sobre esta inquietud. ¿Qué papel juega la colaboración entre China y Rusia en regiones como África o Medio Oriente? O, por ejemplo, ante el conflicto entre Palestina e Israel. Bueno, no te escuchamos. Ya está. Bien, sí, un papel activo, definitivamente. La política exterior de China eh, se asocia cada vez más en el contexto regional, con su liderazgo en el acuerdo de cooperación de Shanghái y los temas de seguridad que implican, obviamente, eh, la pertenencia a algunos países miembros y que enganchan a China hacia algunas latitudes específicas en términos de conflictos internacionales. Entonces, se ha observado, al menos a nivel del discurso, que el presidente chino ha dado su apoyo tácito al presidente ruso, incluso en el conflicto, no solamente en el conflicto de Ucrania, sino básicamente en la toma de decisiones que Rusia ha tenido con respecto a otros conflictos regionales. Entonces, a pesar de que no hay una firma de un acuerdo estratégico en papel, de una alianza estratégica militar que diga 2024 firma el acuerdo, yo sí veo avances en términos o a nivel empírico de una alianza militar cada vez más fuerte entre Rusia y China y que se ve básicamente como lo mencioné desde mi perspectiva, con la actuación conjunta de los dos países en diversas latitudes conflictivas en términos geopolíticos a nivel global. Entonces, sí se observa un acercamiento y un apoyo por parte de China a Rusia, aún en este contexto, digamos, convulso, conflictivo para Rusia en términos de política exterior global, obviamente por el impacto del conflicto en Ucrania. Muchas gracias, Juan Carlos. Manuel, no sé si quieres contribuir también. Sí, de acuerdo con lo que menciona el profesor Lachus, eh, en África, que es un caso que he leído más, tengo más información. Creo que ahí se mantiene la distinción entre los intereses económicos de China y un interés ya propiamente de Rusia de penetrar militarmente, especialmente en la región del Sahel. Entonces, hay un apoyo a nivel diplomático entre las participaciones de ambos países, pero la actuación sigue siendo no es mezclar su participación para evitar la percepción de que están unidos en contra del país. Y creo que un ejemplo puede ser la relación de China y Rusia con Francia, ¿no? Entonces, Francia está participando en Ucrania, Rusia ha estado atacando a Francia en su posición en el Sahel desde el año pasado, que ocurrió el golpe de Estado en Mali. Mientras que China incluso es un tanto benevolente con Francia, que los africanos ya no los soportan a los franceses y los quieren expulsar. Y China, pues no los presiona más de la cuenta, ¿no? Acepta la presencia de Francia ahí y no se entromete en conflictos con Macron. Y es que, bueno, saliendo un poco del tema, la relación actual entre China y Francia es que Francia es el interlocutor de China en la Unión Europea.
debido a todo este caos que ha provocado este grupo que destruyó la economía alemana en menos de 3 años, que son el partido de Scholz y los verdes de Annalena Baerbock, ¿no? Xi Jinping hizo una gira en Europa eh, bueno, en mayo, y sí, viajó a Francia a entrevistarse con Macron, digo, es el interlocutor actual, anunció la compra de aviones Airbus, que es lo que hace China cuando quiere quedar bien, comprar aviones. Viajó a Serbia, tiene un tratado de libre comercio con Serbia, pero evadió a Alemania, ¿no? O sea, Xi Jinping le dio la vuelta a Alemania y la trató con el mismo desprecio con que Annalena Baerbock trató al gobierno chino cuando asistió a esa cumbre en Beijing el año pasado, en 2023, en mayo de 2023, cuando se metió incluso en la cuestión de Taiwán. Y yo pienso, no sé qué piense, qué considera el profesor Silly, que una de las causas por las que renunciaron a Gang el año pasado fue al caos, porque no supo manejar la cuestión de la visita primero de von der Leyen y de Macron a Beijing. El mismo día que se entrevistaron Macron y von der Leyen con la dirigencia china, Tsai Ing-wen estaba haciendo una escala en Estados Unidos. Eso fue una provocación y yo pensaba, pues, ¿qué querían? Que le declare la guerra China a Taiwán en el momento en que el Macron está ahí en Beijing. Y posteriormente la visita de Barro, que ya fue una grosería. Para junio, julio, pues Chingang ya había sido removido, ¿no? Y nombraron a Wang Yi porque pues era el diplomático con experiencia, ¿no? No porque Chingang fuera una persona inepta, sino porque no era el funcionario adecuado las, para los retos que le estaba poniendo Estados Unidos y sus aliados a los chinos. Muchas gracias, Manuel. No, totalmente de acuerdo y eso revela un poco, me parece, cómo se articulan las estrategias dentro de la toma de decisiones del gobierno de China, ¿no? Porque se habla mucho de toda esta remoción de cargos, como recientemente fue el caso en el Ministerio de la Defensa, y ese tipo de cosas, pero que más allá de a lo mejor el autoritarismo del régimen o venganzas políticas o qué sé yo, me parece que tiene justo ese tono de colocar cuadros que ayuden, y de hecho lo han dicho los chinos varias veces, que ayuden a sostener el papel de China en un ambiente que está siendo cada vez poco amigable a los intereses de la República Popular, ¿no? Y que me parece que también es el caso de Rusia, ¿no? Justo con ahorita el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa igual, ¿no? Que parece que decía la profesora Ana Teresa Gutiérrez del CIE en una mesa que también tuvimos, el nombramiento del nuevo ministro de Defensa en Rusia significa colocar un cuadro para preparar a la economía rusa, pues, para la guerra, básicamente. Es una guerra a gran escala o en todo caso una economía de guerra. Y eso, pues, refleja cómo se percibe el mundo de estos dos países. Esto es muy importante y me parece destacarlo y es algo que a lo mejor puede ser una de las grandes conclusiones a las que podemos llegar, porque estamos aquí en México y a lo mejor no apreciamos tan de manera tan amplia el asunto, pero es que en China y en Rusia, entre las y los tomadores de decisiones, se percibe un ambiente poco amigable. Esto es muy importante destacar, ¿no? Y a partir de eso se articulan, pues, estrategias. Pues agradecemos mucho a los ponentes. Me parece que ya no hay ninguna pregunta más en el chat, bueno, en el video en vivo. Entonces, pues nada más invitar a nuestros ponentes a que si gustan ofrecer algunos comentarios de cierre para poder ir cerrando la mesa. Juan Carlos. Sí, bueno, agradecerte de nueva cuenta, Eduardo, por la invitación. Este seminario ha resultado un ejercicio, eh, digamos, didáctico y a nivel teórico y empírico muy, muy rico en términos de aportaciones. Y pues nada, recomendar a los asistentes seguir el seminario. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por su invitación al evento y seguir estudiando qué ocurre con China porque la agenda va a estar muy cargada de aquí
final de año, ¿no? Porque tenemos el retorno de Trump y yo creo que los chinos van a seguir eso mucha atención. Yo comentaba en un congreso que hubo hace unos días que Trump va a hacer como Fray Luis de León, va a decir, ¿en qué nos quedamos, no? Pues se quedaron en que Pompeo estaba a punto de viajar a Taiwán. Lo cual sin duda desataría, Sí, no, sí, no sí, no quiero lo decir un hicieron, conflicto, pero sí una tensión. no lo hicieron por la toma del Capitolio. Ya estaba a punto de viajar la embajadora de Trump en la ONU, preparando la visita de Pompeo. Si gana Trump a partir del 20 de enero, pues no vamos a ver que cancele el TPP, vamos a ver otra cosa distinta. Es probable. Gracias. Es probable, sin duda. Muchas gracias, Juan Carlos, Manuel, así como a quienes nos están acompañando ahorita en esta sesión de Zoom y a quienes nos acompañaron en el chat en vivo de la transmisión del grupo de estudios sobre Eurasia. Y nada más recordar la invitación a nuestra próxima mesa del Seminario de Estudios Estratégicos, que en esta ocasión será presencial en el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, donde tendremos pues una sesión bastante a lo mejor amplia. Y nos acompañarán también reconocidos expertos y expertas para hablar sobre los retos geopolíticos de China en Asia y particularmente en el Indo-Pacífico, que es otro tema que también se está articulando. Entonces, bueno, pues sin más, Juan Carlos, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y por el momento, pues me despido. Muchas gracias a todos y buenas Gracias, tardes. gracias Eduardo, gracias Manuel.